Este mensaje que voy a grabar, o que estoy grabando, mejor dicho, es el mensaje que compartí el domingo pasado con los hermanos que estuvieron en la iglesia. Si tú no estuviste, bueno, tienes la oportunidad de verlo ahora a través de YouTube. Y aún así, yo te animo a que no solamente te quedes con ver los vídeos, sino que asistas a la iglesia, porque hay un plus especial también cuando estamos todos juntos. Así que si esto es posible, yo te animo, ¿no? Que a pesar de que voy a repetir el mensaje del domingo pasado que di en la iglesia, si no has podido venir por algún motivo justificado, fantástico, pero si puedes venir, yo te animo, como digo, a que este domingo próximo también, que habrá otro mensaje, pues puedas asistir a la iglesia. Comentaba la semana pasada, ¿no? Que hablaba acerca de lo que es el concepto de héroes, que quiero reflexionar sobre esto. Y normalmente cuando pensamos en héroes, pensamos en superhéroes, ¿no? Y bueno, pensamos en Superman, pensamos a lo mejor en, yo que sé, el Capitán América, en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Héroes que de alguna manera están en nuestra mente a través de películas que vemos, y etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta también que esto depende de cada generación y de cada cultura, porque en cada generación hay un tipo de héroes, y en cada cultura también, depende del país, pues existen unos u otros héroes o superhéroes, ¿no? Yo concretamente en mi caso, yo recuerdo que los primeros héroes, cuando yo era un niño, no tienen nada que ver con los de ahora, me refiero casi muy jovencitos, luego ya más adelante sí saldrían estos de Marvel, ¿no? Que he mencionado, muchos de ellos, pero leía tebeos o cuentos, ¿no? Y los héroes de aquella época de niño, pues eran el Capitán Trueno, ¿no? Que mucha gente no sabrá quién es este, ¿no? El Jabato también, o incluso el Llanero Solitario, ¿no? Que en aquella época eran tebeos que luego se hicieron películas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del concepto de héroe, es indudable que tenemos inculcado un concepto de lo que es el héroe, ¿no? De hecho, a mí me pasó que cuando volviendo al tema de estos cuentos que yo leía de El Llanero Solitario, recuerdo que no hace mucho Disney, en el 2013, hace poquito, bueno, pues la empresa discográfica Disney sacó una superproducción que se llamaba así, El Llanero Solitario, ¿no? Y yo recuerdo que cuando fui a verla, ¿no? Claro, de pequeño había leído estos tebeos, tenía mi idea de esos héroes, ¿no? Que durante tanto tiempo estaban en mi cabeza. Y cuando yo fui a ver la película con ilusión, me llevé una gran decepción. ¿Por qué? Pues porque él había hecho que uno de los digamos, protagonistas, estaba el llanero solitario, ¿no? Que era el héroe, y luego estaba su amigo, un indio, que se llamaba Toro. Y Disney lo que hizo en esta película es que a ese amigo indio, ¿no? Le dio el personaje de Johnny Depp, que como sabemos es un personaje, tiene muy buenas películas, es muy buen actor, pero tiene en la película esta que hizo del Llanero Solitario le puso el perfil de Piratas del Caribe, que haciendo un poco de humor el personaje, ¿no? Con un pájaro ahí en la cabeza aplastado, bueno, le hizo como un payaso, ¿no? Y entonces realmente no tiene nada que ver con el héroe que aparece allí en los cuentos, en los tebeos que yo leía. Y esto, para el que no ha leído esos cuentos, pues no tiene importancia, porque lo ha oído por primera vez, pero aquellos que tenemos esa imagen es decepcionante, es la palabra, ¿no? Entonces, sí me gustaría reflexionar, ¿no? Sobre lo que es el concepto del héroe, ¿no? Y a veces el mito que tenemos del héroe y lo que es la realidad del héroe, que hoy siguen existiendo, ¿no? La serie que vamos a comenzar, que comenzamos el próximo domingo, cuando lo comentaba en la iglesia, hablando de esta predicación, es una serie de 4 capítulos que tiene como título El camino del héroe. Por eso estoy empezando con este ejemplo del héroe. Y en el primer capítulo que yo traté, y eso que quiero recordar ahora, hablamos de escogidos, ¿no? Entonces, en este primer capítulo del camino del héroe, normalmente, volviendo ya, centrándome en lo que es el héroe, tenemos un concepto de que el héroe es una persona que tiene superpoderes, ¿no? Pero es cierto que
no todo héroe tiene que tener superpoderes. De hecho, también los superpoderes no hacen al héroe, porque también cuando vemos en las películas de superhéroes vemos a villanos que tienen también superpoderes, pero no son héroes, sino son villanos, aún teniendo superpoderes. O sea que los superpoderes no definen al héroe. Eh, Cuando uno mira el diccionario de la lengua, ¿no? Mira la definición de héroe o heroína, dice que es una persona que realiza una acción abnegada, muy abnegada, en beneficio de una causa noble, o sea, en beneficio de otro. Luego hay más acepciones, pero la acepción primera y la principal habla del héroe, aquella persona que hace algo no para sí, sino en beneficio de otros, de los demás, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí, ya volviendo a lo que es nuestra fe, en este sentido, para mí, el mayor héroe que conozco de la historia, no de ficción, sino de historia real, es Jesús. Y tal vez tú puedes decir, bueno, Jesús también tenía superpoderes, ¿no? Como Superman o como tantos otros, ¿no? Y déjame decirte que sí, que es cierto esto que estás diciendo, ¿no? Que Jesús tenía y tiene superpoderes. Porque cuando leemos allí en Mateo capítulo 1, que nos habla acerca de que un ángel le habló en sueño a José del nacimiento de Jesús, por medio de María, ¿no? Se nos dice, ¿no? que el ángel le dijo que su nombre sería Emmanuel. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. O sea que Jesús significa Dios haciéndose hombre. Con lo cual, evidentemente, es cierto, Jesús, si lo tomamos como héroe, que ahora lo quiero poner como ejemplo de héroe, ¿no? Es cierto que tenía y que tiene superpoderes. Pero también es cierto, ¿no? Que Jesús se hizo hombre. O sea que en Jesús tenemos alguien que tiene superpoderes. Vamos a meternos un poquito en el concepto del héroe, para entender lo que queremos compartir en esta serie, ¿no? Caminando el camino del héroe. Y es cierto, pero también es cierto que Jesús, dice la Biblia, que siendo Dios se hizo hombre. O sea que en Jesús tenemos a alguien que es Dios con superpoderes, con poderes todos, pero tenemos también a un hombre como tú y como yo, ¿verdad? En el sentido humano, ¿verdad? Y eso lo tenemos también, ¿no? Allí en varios momentos, cuando uno lee allí en Marcos capítulo 15, ¿no? Acerca de cuando él fue crucificado, es interesante, ¿no? Que cuando él estaba allí en la cruz, había gente que le decía, va, dice, tú que derribabas el templo, o tú que en 3 días lo ibas a reedificar, dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, ¿no? Si tienes superpoderes, si eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Y de esta manera, dice Marcos capítulo 15, versículo 31, que de esta manera los principales sacerdotes les escarnecían, y los escribas también, y diciendo, a otros salvó. Si tienes poder para salvar a otro, dice, sálvate a ti mismo. Y entonces esa frase de sálvate a ti mismo, porque salvó a otros, ¿no? Y es una frase lógica, porque bueno, él curó enfermedades, resucitó a muertos, multiplicó la comida a miles de personas, la poca comida a miles de personas, hizo cosas extraordinarias de superpoderes. Entonces es normal que dijeran, a sí mismo no se puede salvar. Y entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no? Y esta pérdida de superpoderes, entre comillas, no significa como Superman que tenía una kriptonita, ¿no? Como vemos en la película, ¿no? Que le quita el poder, ¿no? Esa piedra de Krypton, ¿no? Que le quita el poder para... No fue esto lo que le pasó a Jesús. No había ninguna cosa que le quitara el poder. Lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, cuando lo lees allí en la carta de los Filipenses, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre se humilló, y dice que a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte. Entonces vemos aquí que en realidad él se despojó voluntariamente. Y nos dice la Biblia que su mayor, vemos en la Biblia que su mayor acción heroica, por decirlo de alguna manera, que era salvar a todo aquel que se acerca a él, la realizó no con superpoderes, sino despojándose de su poder, siendo como uno más que muere en la cruz, ocupando tu lugar y el mío. Entonces tenemos a Jesús con esas 3 cosas que hemos leído en ese texto, ¿no? Que él, siendo Dios, superpoderes, se despoja de todo, se despojó a sí mismo y
y dice que se despojó a sí mismo y además, digamos que aunque tenía argumento para no hacerlo, ¿verdad? Dice que a pesar de todo eso, él tenía claro que se despojó porque tenía una misión que hacer. No estimó, dice exactamente, hemos leído, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Y aquí ya tenemos una enseñanza también para los cristianos, ¿no? En realidad, si nosotros queremos imitar esa parte, ¿no?, de héroe de Jesús, que no tenemos superpoderes, lo que tenemos es a Él, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos da fuerza, que puede hacer lo extraordinario, ¿no? Pero nos dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Y aquí nos enseña que nosotros somos también llamados, lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Somos llamados también para hacer cosas por los demás, ¿no? Para servir a Dios, ¿no? En este caso. Porque eso servir a Dios es hacer cosas por los demás, empezando por llevar el Evangelio de la salvación. No es crear una religión, eso es una tontería. Ya hay bastante religión en el mundo. Entonces lo veremos un poquito más adelante, este concepto, ¿no? Entonces hay muchos que a lo mejor se aferran, como cristianos se aferran a que yo tengo excusa para esto, para lo otro, pero no hay ninguna excusa. Él no se aferró a la excusa de que era hijo de Dios, sino que se hizo hombre para hacer una misión de salvar y servir a otros, ¿no? Y también nos dice que se humilló a sí mismo. Es interesante que nadie humilló a Jesús, sino se humilló, claro, intentaron humillarle muchas veces, ¿no? Pero que la humillación suya no fue porque no podía resistir la presión de los demás, sino que él mismo lo hizo, ¿no? No fue el caso de que, bueno, me han escupido como lo hicieron, me han insultado y yo me siento humillado. No, él no se sentía humillado, al contrario. Él se sentía pues que realmente no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y siguió adelante. Pero él se humilló a sí mismo. Y se trata no de que nadie te humille a ti, no tiene que humillarte nadie, sino lo que vale para Dios es que tú mismo te humilles, te postres delante de Dios, ¿no? Y que tengas una actitud de humildad. Y luego dice también que obedeció hasta la muerte, ¿no? Entonces, es interesante que el compromiso cristiano no es un compromiso de circunstancia, no es un compromiso de unos días, es un compromiso cuando lo tomamos con Dios de seguirle hasta el final de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tipo de héroe, ya entrando más en el concepto, ¿no?, vemos en Jesús? Vamos a hablar ahora de Jesús y lo que Él nos muestra como héroe a imitar. Es cierto que nosotros no podemos hacer milagros, pero Dios lo puede hacer a través nuestro, si Él lo permite. Pero de cualquier manera eso es lo sobrenatural, como yo digo, lo hace Dios. Nosotros tenemos que tener fe en Dios, ¿no? Pero lo sobrenatural lo hace Él, ¿no? Entonces, cuando vemos y analizamos el tipo de héroe que vemos en Jesús y que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Se nos dice la Biblia que allí cuando uno lee en Mateo capítulo 21, ¿no?, en la entrada triunfal que en un momento determinado de esos 3 años de ministerio tuvo en Jerusalén, dice la Biblia en Mateo 21, 6 en adelante, que ellos prepararon un asno, ¿no? Dice la Biblia, hijo de asna, un pollino es como un asno joven, entonces él entró montado sobre un pollino allí en Jerusalén, le echaron y de forma espontánea, no estaba preparado por la gente, sino que él sabía lo que tenía que hacer porque estaba escrito, pero la gente se vio sorprendida por esto y empezó a echar mantos y a proclamar Hosana al hijo de David, que significa sálvanos, ¿no? Sálvanos ahora, ¿no? Y empezaron a hacer esto muchos niños, gente, ¿verdad? Y los escribas y los fariseos criticaban esto, ¿no? Y le menospreciaban. Entre otras cosas, tal vez porque él vino sobre un asno, ¿no? No vino sobre un caballo. El asno era un animal muy valorado en aquella época, incluso había nobles, ¿no?, jueces y tal, que iban en asno, ¿no? Pero el caballo simbolizaba el poder, ¿no?, la guerra. Y tal vez es el error que tenían en mente los fariseos o muchos judíos de aquella época, ¿no?, que esperaban un salvador que iba a venir a liberarle, ¿no?, como opresores, como oprimidos que estaban del Imperio Romano, y que iba a venir sobre un caballo para salvarle, para destrozar al Imperio Romano, etcétera, etcétera, ¿no? Un libertador político de alguna manera, ¿no? Y no les reconocieron a Jesús como ese Salvador, como el Mesías que ellos buscaban, ¿no? De hecho, ya lo he dicho muchas veces, que hoy mismo los que profesan el judaísmo siguen esperando a un Mesías porque no reconocieron a Jesús, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, que vemos a un Mesías que viene sentado sobre un asno, ¿no? Y eso
también lo vemos en profecías de la Biblia, en Zacarías capítulo 9 que lo dice, ¿no? Ahora, viendo esto, que aquel que es nuestro modelo de héroe, Jesús, mm, viene no para arrasar sobre un caballo de guerra, sino viene sobre un asno. La pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo, en el futuro hay otras profecías, ¿no? De cuando Él venga de nuevo, que será otra historia. Pero el ejemplo que tenemos ahora de Jesús como héroe a imitar, Él viene sobre un asno. Y la pregunta es, ¿sobre qué cabalgas tú o cabalgo yo, ¿verdad?, para servir a Dios? Evidentemente, nos gustaría, ¿verdad? Pues, y a veces pasa, ¿no? Que parece no sé, que nos vamos a comer el mundo, ¿no? Y en realidad, el modelo que nos da Jesús es el modelo que vemos aquí en este texto que hemos leído, pero yo me gustaría que buscaras, quiero que lo busques, porque quiero que medites en este salmo, ahora a lo mejor, no sé si tienes a mano la Biblia, pero en el Salmo 45 del Antiguo Testamento, versículo 4, quiero dejarte especialmente este texto, ¿no? Que hace también referencia a Jesús, ¿no? Aunque está escrito muchísimo antes de que Él viniera, casi 1000 años antes, ¿no? Dice así, Salmo 45, versículo 4. Dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Ya sé que con este texto, ¿no? No se trata de que tú como cristiano y yo salgamos cabalgando sobre un asno, sobre un caballo, no estoy hablando de eso. Aquí lo que nos habla es caminar, dice cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Es una metáfora, ¿verdad?, de lo que es el caballo o el burro, el asno, lo que sea, ¿no? De cómo Dios quiere que nosotros cabalguemos, ¿no? Y es interesante que el significado que puede tener esto en nuestros días, ¿no? Ya eso no se trata de que salgamos en caballo o en asno, eso no nos va a hacer diferente, sino quiero resaltarte estas tres palabras, que medites sobre ellas. Nos dicen primeramente que el cristiano tiene que cabalgar sobre la montura de la verdad. Eso quiere decir, ¿verdad?, que cuanto nuestros labios tengan la tentación de la mentira, es como, quiero que tengas en tu mente que cuando nosotros nos bajamos de la verdad, tomando el símil del caballo, nos descabalgamos de la verdad, estamos en la mentira. Y nosotros somos llamados a ser personas que cabalgan, que nuestra montura es la verdad. Y esto es ir contracorriente, ya lo sé, pero es lo que Jesús nos deja, ¿no? Que no tengamos ninguna duda. Luego dice que cabalga sobre palabra de verdad, de humildad, y es cierto también que la verdad tiene que ser también unida con humildad, a la humildad, ¿no? Y nosotros no podemos ir, que aunque tengamos la verdad de Cristo, pues intentando que somos más que nadie, tenemos que ir con humildad. Porque si nos bajamos de la humildad, y hay 40 motivos que nos invitan a bajarnos, ¿verdad? En realidad nos estamos dejando la cabalgadura que Dios quiere para nosotros, la humildad. Y luego dice también la justicia, ¿no? Tenemos también que ser justos, empezando por nosotros mismos, porque es muy fácil ser justiciero con los demás, pero no con nosotros. Es un principio que lo he dicho muchas veces, el principio, ¿no?, de mirar digamos, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que hay en el nuestro, ¿no? Pero es interesante, como aquí en esto de la justicia, tenemos ese pasaje que conocemos en Juan capítulo 8, ¿no? Cuando los fariseos le traen a una mujer que ha sido cogida en adulterio y le dicen a Jesús, mira, esta mujer ha sido cogida en adulterio, ¿no? Es interesante que no está el hombre, pero hablan traen a la mujer y, bueno, la ley dice que tiene que ser apedreada, ¿no? Entonces todos tenían una piedra para apedrearla, ¿no? Y Jesús simplemente dice estas palabras, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces es interesante que estas personas querían hacer justicia. Esa mujer ha sido cogida en adulterio y querían apedrearla. Pero Jesús, con estas palabras, el que esté libre de pecado, lo que hace es que pone de relieve que lo que ellos querían hacer no era justo. ¿Y por qué no era justo? Aunque estaba en la ley. No era justo porque ninguno de ellos
estaba libre de pecado. Y no fue porque Jesús les acusara uno por uno, sino que simplemente, posiblemente su presencia, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? Dice que cuando Jesús dijo, el que esté libre, todos tiraron la piedra y todos empezaron a desaparecer, ¿no? Y la mujer, y Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dicen, no están, ninguno me acusa, ¿no? Y Jesús dice, yo tampoco, así que, pero vete y no peques más, ¿no? Entonces, es interesante que a veces nosotros vamos de justiciero, ¿no? Pero no somos justos, porque para ser justo tenemos que empezar por nosotros mismos y no empezar por los demás, que generalmente es lo que suele pasar, como que nos vamos juzgando a otros, pero no a nosotros mismos, ¿no? Entonces recuerda este texto, ¿no? Tenemos que cabalgar como seguidores de Jesús, como modelo que Jesús nos da de héroe, con la verdad, con la humildad y con la justicia, ¿no? Empezando, como digo, por nosotros, ¿no? En la iglesia yo hice en una hoja, hice un folio y lo partí en tres trozos. Aquí no lo voy a hacer. Y en esos tres trozos había un texto escrito, unas palabras, ¿no? Y lo que hice, que muy a propósito, lo partí en tres trozos donde dejé como tres fragmentos de un mensaje que había, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de que leyendo el primer fragmento, no voy a leer exactamente lo que ponía, ¿no? Pero se puede aplicar con cualquier historia. Había el comienzo de una historia que cuando uno la escucha, pues bueno, tiene una información importante, ¿verdad? De quién habla, de qué trata. Pero yo decía de que si nos quedamos solamente con ese trozo de papel y empezamos a opinar y empezamos a sacar conclusiones, ¿verdad? Pues es fácil que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar de equivocarnos? Pues leyendo la segunda parte. Así que cogí el segundo trozo y el segundo trozo nos aclaró mucho de lo que se refería a la primera parte. Dudas que teníamos en la primera, leer la primera, la resolvimos con la segunda. Pero aún así la segunda parte también nos dejó, con más información, nos dejó también nuevas dudas. Entonces cogí la tercera parte de ese papel que había roto y esa tercera parte ya nos aclaró bastante, casi nos dejó casi cerrados, ¿no? Todo el tema. Y yo pensaba en esto, ¿no? De que a veces pasa con la Biblia lo mismo. Es importante que nosotros como cristianos, como discípulos, tenemos que leer la Biblia. Y no leer un texto de la Biblia que nos gusta, sino leer toda la Biblia. Porque cuando leemos toda la Biblia, entre otras muchas cosas que conocemos más de Dios, evitamos que alguien nos pueda manipular usando solamente un fragmento y no nos podemos defender porque si solamente tengo ese primer fragmento de eso que yo he roto en 4 partes, ¿verdad? O en 3 partes, es fácil que me engañen porque me falta información. Entonces, aunque en la Biblia no hay toda la información espiritual que un día conoceremos cuando estemos con Él, pero sí hay suficiente información para que podamos caminar y podamos hacerlo con sabiduría y además prevenir de que nos puedan engañar y nos puedan manipular, ¿no? Entonces, yo te invito, ¿no? A que tú leas la Biblia y la estudies, ¿no? Y yo cogía 3 ejemplos, esos 3 fragmentos, los voy a comparar, por lo que quiera hablar, cogiendo 3 fragmentos, 2 parábolas y un texto, ¿no? Y la primera parábola que quiero coger, vamos a ver algo que nos va a decir algo muy importante con lo que estamos tratando, de seguir a Dios, de servir a Dios, ¿no? Pero lo vamos a complementar con otro texto, otra parábola distinta, y lo vamos a completar con una tercera, no parábola, sino, bueno, lo pondremos en segundo lugar, que es un texto también que nos aclara más todavía, ¿no? Para que, por supuesto, que aquí no se cierra nada, sino son 3 textos que, cogidos por separado, aportan conceptos distintos, pero que nos ayudan a tener más claro de lo que se trata, ¿no? El tema que estamos tratando dentro de ser el camino del héroe, ser escogido, ¿no? Para servir a Dios, ¿no? Y la primera parábola que quiero mencionar, la lees tranquilamente, es en Mateo 22, que nos habla acerca de la parábola de las bodas, ¿no? Y esa parábola de las bodas en Mateo 22, lo puedes leer, como digo, en casa tranquilamente, para no ocupar demasiado tiempo, nos habla acerca de esto, ¿no? De que en el reino de los cielos es como alguien que salió, hizo una gran boda y quiso invitar a mucha gente, ¿no? Y salió a buscar a los invitados principales que tenían nombre y dice que no quisieron ir, no quisieron venir. Cada uno ponía excusa, ¿no? Uno ponía yo tengo que hacer esto, tengo que ir a mi negocio, tengo que ir a mis historias, ¿no? Etcétera. Y algunos más crueles incluso mataron a los siervos, ¿no?
Entonces dijo, bueno, pues ir por todos los caminos, aunque no le conozcamos de nada, ir también y llamarles a ellos, llamar a todo el mundo, ¿no? Porque las bodas estas ya están preparadas y se tienen que llenar, ¿no? Y así lo hicieron. Y termina lo puedes leer, termina, digamos, esta parábola diciendo que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. O sea que en realidad hace una diferencia entre llamados y escogidos, ¿no? Y aquí yo quiero entrar en el segundo punto. El primer punto es el llamado. Dios sigue haciendo llamado, llama a las personas, pero la llama con un propósito, es el propósito de ser escogidos, ¿no? De que puedan. ¿Y quién es escogido? El que responde al llamado. A veces me preguntan, bueno, ¿y qué es un escogido de Dios? Aquel que responde al llamado. No es que Dios diga, tú sí y tú no, sino sencillamente el Evangelio es para todo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea, ¿no? Pero evidentemente, una cosa es el llamado y otra cosa es ser escogido. Y el escogido es el que responde al llamado. Y en la parábola perdón, no es una parábola, quiero referirme al texto este de Mateo 28, que es la gran comisión, se nos habla acerca de que Jesús ya en el último, al final del Evangelio de Mateo, aunque está en todos los Evangelios, la gran comisión, pero él al final del Evangelio de Mateo capítulo 28, lo puedes leer, él le encomendó a los discípulos que fueran por el mundo y le dice esto, haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces es interesante que algo que hace, que les manda Jesús, ¿no? A ellos y que sigue siendo, digamos, de alguna manera la gran comisión para nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Para que sean discípulos que aprendan de ese héroe que es Jesús, siguiendo el contexto que estamos hablando de héroe, ¿no? Y que le imitemos, ¿no? Como nos corresponde, en la medida que nos corresponde a cada uno. No se trata de que tengamos que morir en la cruz por otro, sino hacer nuestra labor, ¿no? Y les comentaba también el domingo pasado, ¿no? Que es interesante cuando uno mira el origen de los apellidos. Es interesante y muy curioso que al principio no existían los apellidos. Esto que tenemos todos en el carnet de identidad y en tantos documentos no existía durante muchos siglos, ¿no? En el Antiguo Testamento ni en el Nuevo tampoco existían los apellidos, ¿no? Esto se dice que empezó a partir de la Edad Media, ¿no? Cuando ya había una población muy extensa, ¿no? Pero en un principio no había apellido. La gente era llamada por su nombre y normalmente estaba asociada a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando en tiempos de Jesús, por no ir más lejos, ¿no? Pues Jesús se le conocía Jesús de Nazaret, porque se había criado en Nazaret. Ya sabemos que no nació en Nazaret, nació en Belén, pero él estuvo prácticamente, era conocido de Nazaret, porque cuando volvió de Egipto, huyendo de Herodes, él se crió en Nazaret. Así que Jesús era Jesús el de Nazaret, no cualquier Jesús, el de Nazaret. Cuando hablamos de Simón, Simón el Celote, cuando hablamos de Pablo, Pablo de Tarso, ¿verdad? No pone apellido, y así lo tenemos. Incluso ya cuando se empiezan otros apellidos, ¿no? Se dice, ¿no? que la gente, cuando mencionaba el nombre, pues Pedro, que es mi nombre, pues Pedro, ¿pero qué Pedro? Y la gente decía, bueno, Pedro, aquel que vive allí al lado del pozo. Y surgió el apellido del Pozo, ¿no? Que hay muchos apellidos así, hablando de topónimos que son de lugares, ¿no? Del río, ¿no? Que es de topónimos del río, aquel que vive al lado del río, ¿no? Y así surgieron apellidos como del río, Manzana, yo qué sé, pues tantos y tantos apellidos que si los analiza uno por uno tiene que ver con referencia, ¿no? Tiene que ver con acciones, con lugares, con formas, ¿no? Y yo pensando en esto, ¿no? Lo trasladaba y me daba cuenta, ¿no? de que te he comentado muchos, ¿no? Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, son apellidos normales y estos surgen de ahí, pues Pedro, el de la Cueva, el que está en la Ribera, el Prado, etcétera, ¿no? Pero pensando en esto, miraba, ¿no? De que hay un apellido, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, se nos queda en la Biblia para nosotros y que nosotros lo usamos como si fuera algo normal, como usamos otro, que es el apellido, entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Cristianos. ¿Eh? Y tenemos que saber qué significa cristiano, ¿no? Porque en realidad el término cristiano, lo he comentado alguna vez, ¿no? El término cristiano es un término que aparece en Hechos de los Apóstoles por primera vez y aparece en Hechos capítulo 11, si lo quieres mirar. Es el único texto o el único pasaje que habla de la palabra cristiano. No existe ninguna más referencia a cristiano salvo ahí.
Y es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 26, cuando dice que se congregaron allí durante un año con la iglesia, fue Bernabé a Tarso, etcétera, etcétera, a buscar a Saulo, tal, lo puedes leer allí, a Antioquía, ¿no? Y dice que ellos enseñaban a mucha gente y a los discípulos, aquellos que estaban enseñando, como Jesús lo había dicho, y por todo el mundo, y hace discípulos, y a los discípulos, dice así textualmente, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que fue posterior a la muerte y resurrección de Cristo cuando aparece el término cristiano, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, que el término cristiano es como un apellido que a veces nos hemos olvidado que tiene, no es simplemente religión, sino es una manera de identificarnos. ¿Dónde estamos? Del Pozo, Javier del Pozo, pues porque está allí en el Pozo, ¿no? O del río, está al lado del río. Cristiano, pues cristianos porque estamos junto a Cristo. Ese es el concepto cristiano, ese es el apellido cristiano. Y se le llamó cristiano por eso, porque eran gente que eran discípulos, que estaban haciendo y viviendo como aquel hombre, Cristo, y por eso se llamó cristiano. Y hoy día lo hemos deformado hasta tal punto, ¿verdad?, que nos hemos acostumbrado, como cuando hablamos del Pozo y del río, seguramente que los que tienen estos apellidos ni siquiera saben el origen, a lo mejor, o sí, pero se ha distorsionado tanto, ¿no?, que el término cristiano, hablo por ejemplo en España, ¿no? Hay una frase muy típica que se dice cuando tú le dices a la mayoría de españoles, ¿no? Le dice, tú eres cristiano, y te dice, bueno, yo soy cristiano no practicante, ¿no? Esa es una frase que le hemos oído muchas veces y millones de personas en España lo pueden suscribir, cristiano no practicante. En realidad uno se pone a pensar y dice, eso no existe. Porque si tú eres del Pozo, si vamos al origen del apellido, es porque estabas ahí al lado del Pozo. Entonces, tú has heredado algo, pero no existe tal cosa como cristiano no practicante, porque el cristianismo está ligado a ser un discípulo, a ser una persona que sigue a Jesús, que vive como Jesús. No que seamos como Él, porque es imposible, pero sí que intentamos imitar a Jesús, ¿verdad? Cabalgando, como hemos dicho antes, sobre esto, ¿no? Así que el cristianismo no es un apellido, el cristianismo es una forma de vida. Y es una forma de vida que es lo que muestra a los demás que no es una religión, sino que es algo que tiene que ver con alguien que cabalga sobre la verdad, que odia la mentira, sobre la humildad, entre otras cosas, y sobre la justicia, empezando por uno mismo, ¿no? Si esto, ¿verdad?, se asociara, si la gente viera el cristianismo asociado a esto, yo creo que tendrían otra visión de lo que es el cristianismo, ¿no? La tercera que decía es la parábola de los talentos, ¿no? Que es otro de los tres trozos que he dicho antes, que he hecho, ¿no? Hemos hablado de la parábola de los convidados a la boda, hemos hablado de la gran comisión, y en otro texto, en Mateo 25, nos habla de los talentos. Y esto quiere decir que nosotros podemos ser héroes, como hemos dicho, entre comillas, alguien que hace algo por los demás, ¿verdad? No algo que nos tengan que echar flores, sino simplemente hay héroes pequeños que llamamos nosotros porque hacen cosas por los demás cotidianamente. Muchísimos héroes, ¿verdad? Y, y cuando leemos allí en esa parábola, nos dice esa parábola que el reino de los cielos es también como un hombre que, yéndose lejos, llamó a los siervos y les entregó sus bienes. Y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿no? Y si tú lo lees tranquilamente te das cuenta, ¿no?, que tanto al que le dio 5 como 2 como 1, el objetivo era que esos talentos eran para ser usados, para hacer un servicio a los demás generalmente, ¿no? Uno mismo, también tu familia, empezando por tu propia familia, pero es hacer algo. Y el problema está se enseña que el que tuvo 5, pues lo invirtió y consiguió 10, el que tuvo 2 lo invirtió y consiguió más, ¿no? Y otros 2, y luego también el que tenía solo 1 se sintió tan insignificante, lo menospreció tanto, que no lo usó, lo guardó. Y ahí se nos enseña, ¿no?, de que Dios le dijo, bueno, pues no has sido fiel, porque yo no te pido 20 talentos, yo te he dado 1, y simplemente con que lo hubieras invertido y tuvieras otro más, sería suficiente, ¿no? Y aquí nos habla de que todos nosotros tenemos, de alguna manera, capacidad para ser ese héroe en el contexto de poder dar y servir haciendo algo para los demás. Lo podemos hacer en el contexto secular, en nuestro trabajo, empezando por la familia, como he dicho, pero en la iglesia, ahora me quiero referir a la iglesia.
En la iglesia no simplemente Dios nos llama para llamarnos cristianos, sino que cristiano significa ser de un discípulo, y ser de un discípulo significa haz algo por los demás también, ¿no? Llevando el Evangelio, que es lo primero, ¿no? Que conozcan a Jesús, que es lo principal, pero también esos talentos están hechos para edificarnos unos a otros. Y esos talentos que tú no los quieres invertir está perjudicando a otra persona que lo puede recibir, aparte de perjudicarte a ti mismo, ¿no? Así que como conclusión quiero decirte esto, ¿no? Si estás dispuesto a, como cristiano, tomar el camino del héroe, en el contexto que hemos dicho, no héroe de aplauso, que hay gente que busca los aplausos, ¿verdad? Gente que se descabalga de esa humildad, ¿verdad? Entonces, si tú quieres estar montado cabalgando sobre ese asno que hizo Jesús, ¿no? Tienes que estar montado en la humildad. Si te bajas de ahí, puedes tener la gloria de la gente, pero no tendrás la presencia de Dios, ¿no? La aprobación de Dios. Y si, como conclusión, ¿no? Si tú decides, ¿no? Ese camino de apuntarte a ese camino del héroe como creyente, es evidente que va a haber, no va a ser sencillo, porque lo sencillo es no hacer nada, es esconder el talento y bueno, pues ya yo vivo mi vida y lo demás que se apañe, ¿no? En la iglesia ya hay quien predique, ya hay quien hace esto, ¿no? Que otros lo hagan, ¿no? Sino que Dios hoy sigue llamando a personas, como hemos escuchado, sigue llamando, sigue escogiendo a aquellos que responden al llamado. Si tú has sido llamado, da un paso más, responde al llamado para que Dios te pueda escoger y usar, ¿no? Y hacerte, como hemos dicho, ¿no? Un héroe en este sentido, ¿no? Porque en todas las épocas Dios lo sigue haciendo así y hoy lo sigue haciendo igual, porque las generaciones pasadas son cosas, personas y hombres y mujeres que hicieron cosas impresionantes, ahora nos sirven, porque ahora es nuestro tiempo, es tu tiempo, ¿verdad? Y Dios pone en tus manos esto, ¿no? Primero te llama, te escoge y pone talentos, tú tienes talentos. Hombre y mujer, cuando hablo de héroe me refiero a heroína, o sea, no hay diferencia, ¿verdad? Así que en toda la época. Así que decirte, ¿no? Que hoy tienes en tu vida, tenemos, cada uno de nosotros, un, un desafío de ser llamado, de ser escogido a ser un héroe, a usar los talentos que tenemos, ¿no? Para que un día cuando estemos con Jesús podamos decir, bueno, esto me diste y esto es lo he sembrado, lo he invertido y bueno, tú sabes, la cosecha no lo he guardado, no lo he menospreciado, no menosprecies lo que Dios te da, ¿verdad? Sino inviértelo. Y bueno, te animo a que el próximo domingo, que hay también el segundo capítulo de esta serie, puedas estar y nos podamos allí ver en la iglesia y podamos saludarnos. Recibe un fuerte abrazo, Dios te bendiga.